intentando entender que estamos bajo una nueva administración. Una vez que Jesucristo irrumpió en la escena de la tierra, estamos bajo una nueva administración. Hasta ese momento, el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero no estaba en las personas y no había alguien que haya venido a irrumpir en la escena del príncipe de este mundo como lo hizo Jesús. Entonces Jesús lo que hizo fue hacer una línea divisoria. Dividió las aguas, dividió el tiempo. Hay un antes y un después de Cristo. El mismo Jesús dice, ¿ustedes piensan que he venido a traer paz? No, no vine a traer paz, vine a traer división. ¿De qué tipo de división estamos hablando? Bueno, cuando vos o yo decidimos mostrarle nuestra lealtad al Rey, a Jesús, decidimos mostrarle lealtad a su verdad, decidimos mostrarle lealtad al Evangelio, decidimos mostrarle lealtad a la vida, eso implica división con los que no están ahí. Entonces genera una división y en este sentido no nos podemos mantener neutrales. No podemos ser políticos o no nos podemos acomodar a la situación. O estamos con él o lo que vamos a ver hoy es otra cosa. Entonces la idea es ponernos del lado de Jesús. El bosquejo de Mateo habla del rey y del reino. En todo el Evangelio de Mateo se va a hablar del rey y del reino, ¿sí? Como el reino es proclamado, el rey es rechazado y después el reino es rechazado, ¿sí? Jesús vino a su pueblo, vino a revelarse a su pueblo y su pueblo no aceptó esa visitación de el Mesías prometido. Entonces, en este contexto de Mateo, nosotros estamos en la parte donde el reino es proclamado por Jesús. ¿De qué manera es proclamado? Primero, fíjense, cuando Jesús habla, se hace una gran luz en el lugar donde estaban las tinieblas. La gente vivía en tinieblas. Eso es lo que decía al principio. Cuando Jesús viene, divide las tinieblas con la luz. Entonces, fíjense, la gente estaba en gran oscuridad, dice Mateo, pero después dice, la luz les hizo. Nosotros somos la luz que resplandece de él. ¿De qué manera proclamó el reino? En palabras, porque el sermón es un sermón, en palabras, pero también el reino es proclamado en obras. No se queda solo en palabras, sino que también sana, libera, edifica, ¿sí? En obras. El enfermo es sanado, el endemoniado es liberado, en obras también. Y también, para que este reino continúe, el Señor llama a sus discípulos. Llama a lo peor de lo peorcito que había ahí para hacer que los que se creen que son algo sean avergonzados. Y llama a lo peorcito. Como siempre, el Señor elige lo peor de este mundo para avergonzar a los que se creen que son algo. Son llamados. Y una vez que son llamados, también son enseñados. Los discípulos empiezan a ser enseñados. Y ahí es donde estamos nosotros, en la enseñanza de Jesús a esos discípulos que él llamó. En esta enseñanza, nosotros hemos visto las bienaventuranzas, hemos visto los verdaderos discípulos son sal y son luz. Y estamos en la parte en donde Jesús contrasta la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces vimos la ley del asesinato, la ley del adulterio, que esa fue la más difícil de las clases que me ha tocado dar en la historia de mi vida. La del adulterio, y hoy vamos a ver la ley del juramento. ¿Sí? Hoy vamos a ver qué dice Jesús acerca del juramento en la Biblia. Todo lo que tiene que ver con el Sermón del Monte tiene que estar enmarcado. ¿Se acuerdan cuando leímos el capítulo 5, versículo 20, donde Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos? Entonces todo el sermón
parece ser una sombra de esa declaración. Si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, estamos al horno. Entonces se repite en todo el sermón: justicia, escribas y fariseos y reino de los cielos. Son las tres palabras que más se repiten. Entonces Jesús siempre está hablando acerca de eso, de la justicia del reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia de los escribas y fariseos? ¿Cómo tenemos que sobrepasar la justicia de los escribas y fariseos? Bueno, la justicia de los escribas y fariseos consiste en lo siguiente. Consiste en engañarse, cubrirse con su propia justicia. Cubrirse porque se dan cuenta que la ley que Dios le ha dado, ellos no la pueden cumplir. Como no la pueden cumplir, la acomodan de una manera en donde ellos sí la pueden cumplir, entre comillas, y pueden estar bien delante de Dios, entre comillas, y creen que están cubiertos. Pero esa justicia, en el juicio final, los va a encontrar, como dice la Biblia, desnudos y sin esperanza. Esa justicia no viste. Esa justicia son hojas que solamente te cubren, que no sirven para nada, como Adán y Eva se quisieron cubrir con las hojas. No sirve para nada. Esa justicia, alguno de nosotros, en algún área de nuestras vidas, creo que la tenemos también. Y tratamos de cubrirnos con nuestra propia justicia para parecer delante de Dios que estamos haciendo lo correcto. Mírenme qué correcto estoy caminando como cristiano. Eh, y eso el día de mañana no nos va a vestir. Al contrario, nos va a encontrar desnudos. Los escribas y fariseos, la justicia de los escribas y fariseos. Ojo que no estamos hablando de gente pagana. No estamos gente que adoraba ídolos. Estamos hablando de gente que adoraba a Jehová. Estamos hablando de gente que conocía el Antiguo Testamento de memoria. Estamos hablando de gente que adoraba a Dios, que sabían levantar sus manos, que sabían hablar, pero Dios dice: su corazón no está conmigo. Entonces ahí también nos podríamos encontrar nosotros. Gente que sabe hablar de Dios, gente que sabe alabar a Dios, gente que... Pero ¿está involucrado en nuestro corazón? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esa es la pregunta que sale de esta experiencia de Jesús con los religiosos de esa época. Ellos pensaron que Dios les daba la ley solo para justificarse delante de él. No entendieron que Dios daba la ley para que el pueblo pudiera ver la santidad de Dios, la majestad de Dios, la incapacidad y la pecaminosidad nuestra de no poder cumplirla. Entonces, ante esa situación, tenemos dos opciones y solamente dos opciones. Frente a la ley tenemos dos opciones. A ver cuál tomás vos. Ante la ley, donde se nos pinta un cuadro de un Dios tremendamente santo, me presento a eso, es un espejo, digo: no, yo esto no puedo, entonces tengo la primera opción: humillarme y decir: Dios, yo no puedo con esto es demasiado para mí, necesito que me salves, necesito algo. Y ahí está Cristo, pero me tengo que humillar ante eso. La segunda opción es la hipocresía. Sí, yo puedo con esto. De esta manera, yo no soy tan malo como los demás. No, yo no hago esto, yo no soy como este otro, yo no esto. Y esa es la hipocresía. Esas son las vestiduras que el día en que se revele Jesucristo nos va a encontrar desnudos y avergonzados. Entonces, todos tenemos que decidir por eso: o la humillación o la hipocresía. No hay un término medio. Venid los que estéis trabajados y cargados y aprended de mí, que soy manso y humilde. O sea, la humillación es hacerse humilde. Entonces, ¿cuál vas a tomar?
la humillación o la hipocresía. Entonces Jesús, en el versículo 33 al 37 del capítulo 5, dice, oísteis además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Básicamente estaban hablando del tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Sobre esa declaración, nosotros sabemos, y lo recalco en cada clase que tenemos, que es el corazón el problema. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, cosa que ya vimos, los adulterios, cosa que ya vimos, las fornicaciones, cosa que ya vimos, los hurtos, pero fíjense ahora, los falsos testimonios y las blasfemias, o sea, la comunicación verbal con los demás, con el otro. Del corazón salen esos problemas. Entonces, lo que hay que arreglar es el corazón. Pero, dice Jesús, yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jures, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Todavía no había tintura en ese tiempo, pero creo que el Señor no estaba refiriéndose a eso. ¿Sí? Pero, otro pero, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede, y por eso puse la versión textual, cuarta edición, procede porque es la que más acuerda, procede del maligno. En otras versiones va a decir procede de maldad, es como que, no. Todo lo que no sea sí, sí o no, no, procede de Satanás, del maligno. Estoy tan emocionado que apreté cualquier botón. ¿Se entiende? Del maligno. Entonces vamos a dividir esto que vamos a ver hoy en tres partes. El mandamiento quebrado, el mandamiento expuesto y el mandamiento mejorado. Primero, el mandamiento quebrado. No juraréis falsamente por mi nombre, Levítico. O sea, hay muchos versículos bíblicos que hablan de no jurar. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, jurar, o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Está claro. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Es básicamente lo que está diciendo Jesús al final. O sea, nadie te está obligando a que prometas, nadie te está obligando a que jures, nadie te está obligando, así que no lo hagas. Pero lo que hubiese salido de tus labios, o sea, si lo dijiste, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntariamente que prometiste con tu boca. Acá le podríamos poner el pez por la boca muere, ¿no? Como dicen los mexicanos, calladito, te ves más bonito. Sí. Dios no te está pidiendo que jures nada ni que prometas nada. Sí, sí, no. Éxodo dice 27, al mismo tiempo estos pasajes encontrarán su fuerza en el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Bien, entonces estas personas estudiosas de estos pasajes dicen, a ver, ¿qué tiene de común todo esto? No jurar por mi nombre, no jurar en el nombre de Jehová, no jurar por Dios, no jurar en el nombre de Dios. Entonces dicen, echa la ley, echa la trampa. Dicen, ahora entiendo. Muy bien, decían, no podemos jurar falsamente en el nombre de Dios, pero si no mencionamos a Dios y juramos falsamente, no estamos quebrantando este mandamiento. Listo, estos tienen que venir acá al Congreso de Argentina, estos son diputados y senadores argentinos, señoras y señores.
le encuentran la vuelta a todo. Entonces dijeron, ahí está, tuvieron la idea. No voy a jurar en el nombre de Dios, pero sí voy a jurar por el cielo, voy a jurar por la tierra, voy a jurar por Jerusalén, o voy a jurar por mi cabeza, para que si en el caso tal yo no lo pudiera cumplir, ni siquiera lo quiero cumplir, entonces no se me culpe de quebrantar la ley de Dios. Si ustedes fueran a un pasado, no sé, 40 y tantos años, fueran a Lanús, a una escuela en la que iba yo, ustedes iban a encontrar hablando a los chicos de esta manera y decían, te lo juro, por mi vieja, que se muera, te juro por mi vieja, que se muera, que esto es cierto. Entonces, nos encontrábamos jurando por algo para que el otro me creyera. Que se muera mi vieja si esto no es así. Y lo decíamos, ¿no? Y hacíamos, y otros hacían otro tipo de cosas. No, no, te lo juro, que yo me muera acá mismo si esto no es así. Eh, y está bien. Y en Israel en ese tiempo no estaban muy lejanos de eso, para que nos creyeran. Ellos hacían un juramento, pero claro, no lo hacían en el nombre de Dios, lo hacían por otra cosa. Lo hacían por Jerusalén, por el templo. Te juro por mi cabeza que esto es verdad. Te juro por Jerusalén que esto es verdad. Te juro por Jerusalén que te voy a ser fiel. Te juro por Jerusalén que voy a cumplir con este trato. Entonces, si no lo cumplía, para la ley estaba limpito, blanco. Nunca taxi, 0 kilómetros. Y Jesús entiende ese mover, ¿no? Ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo esto. Entonces, esta es la falsa religión. Esta es donde Jesús le salta la térmica. Acá es donde Jesús se le hincha la vena que explota. Podemos quedar afuera de la misericordia de Dios si nosotros creemos que rebajando las exigencias para que se acomoden a nuestras conveniencias, vamos a estar bien delante de Dios. Hoy en día nosotros podemos caer en la misma tentación, rebajar las exigencias para nuestras conveniencias y así aparentar, que es lo más estúpido que podemos hacer, pero lo hacemos. Y acá yo primero en la fila a veces, ¿no? Para aparentar. ¿Contra quién quiero aparentar? Vimos en 2 ocasiones esta ley oral judía, en donde hacían enmiendas a la ley, ¿sí? Al adulterio, bueno, arreglaban para que no sea culpable. Para el asesinato, bueno, lo arreglaban para que no sea culpable. Para el divorcio, bueno, lo arreglaban para no quedar culpable. Y acá lo mismo en el juramento. En vez de reconocer, humillarse, no, se vestían de hipocresía. Entonces, primer punto, el mandamiento está quebrado. Ahora Jesús expone ese, ese mandamiento. Más adelante, en Mateo mismo, Jesús le dice a estos mismos escribas y fariseos, le busqué la NTV porque está más linda de leer, guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos, tontos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí las impone. Qué ciego que son. Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar,
juran por el altar y por todo lo que hay encima. Y cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios que vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. Al quebrantar un juramento, un voto, uno se hace culpable de todo lo demás. Fíjense que Jesús dice, no juren ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, jures. Vieron que alguno dice, te juro por mí mismo, te juro que a mí me pase algo, que esto es verdad. No lo hagas. Pero acá encontramos un gran problema. Esos son los problemas que me encuentro yo. Jesús dice, no juren de ningún modo. Pero fíjense lo que dice Hebreos 6:13. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Jesús me dice que no jure, pero Dios jura. En Apocalipsis 10, versículos 5 y 6, dice, y el ángel que vi levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Jesús me dice que no jure, pero el Padre jura, los ángeles juran. Pero ante todo, hermanos míos, dice Santiago 5:12, no juréis. O sea, el medio hermano de Jesús parece que lo aprendió. No, dice casi lo mismo. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas bajo acusación. Entonces, estoy como la nenita ahí, ¿viste? Chupándome el dedo en un rincón, así en posición fetal, diciendo, ¿qué hago? Me dice que no jure, pero en la Biblia Dios jura, los ángeles juran. Entonces acá aparece una contradicción y algunos ateos han advertido esta contradicción y dicen, ven, la Biblia se contradice a sí misma, no es fiable. Bueno, eso es porque no se lee en el contexto que se tiene que leer, no leemos la Biblia en su sinergia total, de todo el mensaje total, y nos detenemos en algunos pasajes como decir, bueno, no jures de ningún modo, y ahí pasamos al otro bando, nos pasamos de rosca. Como vemos, la palabra de Dios no está prohibiendo los juramentos, porque lo vimos. Dios jura, los ángeles juran. Entonces, ¿qué me está diciendo? Jesús lo que está prohibiendo es la práctica malvada, falsa, amañada, trucha, el engaño de los juramentos que habían enseñado la tradición oral, profanando así el nombre de Dios, aunque no usaran el nombre de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Aunque no usaran el nombre de Dios en la frase o en el juramento, ellos eran representantes de Dios sobre la tierra. Quaker. ¿Y de qué? Este está loco. Me equivoqué de imagen. Por ejemplo, los cuáqueros, que son cristianos, que están separados de todo, no tienen electricidad, no usan qué sé yo, no usan radio, no usan autos, si están totalmente separados, son cristianos, usan la Biblia, pero entonces cuando dicen no juréis de ningún modo, ¿qué hacen los cuárteros? No juran de ningún modo. Entonces, si tienen que ir a un juicio y en el juicio dice usted jura decir la verdad y nada más que la verdad, no, no juran, porque la Biblia dice no juren. Entonces fueron de mambo. ¿Entendieron este versículo? Sí, pero Dios jura, los ángeles juran, entonces no puede estar mal el juramento. Lo que está mal es lo que en la religión oral de estos escribas y fariseos, inclusive si ustedes quieren investigar, investiguen, se van a dar cuenta que hay libros en donde ellos te enseñan a jurar sin usar el nombre de Dios y tienen juramentos ya prescriptos.
Entonces tenemos a los cuáqueros que se fueron de rosca y agarraron el versículo, ¿no jurarás? No juramos, por nada. ¿Jura ser fiel a su esposa? No jura. Ahora, ustedes me dirán que es muy trivial, pero yo conozco un país, desde que tengo memoria, en que los presidentes juran y dicen algo así como cuando los van a presentar: jura usted por Dios y por la patria cumplir con la Constitución, promete desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente, el cargo de diputado, y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. ¿Qué dicen todos los presidentes que yo he visto? Sí, juro. ¿Qué dice la otra persona? Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Ahora han salido engendros, como la vicepresidenta que juró por los damnificados de la subversión. Gente que jura por Perón y Evita. O sea, y hemos normalizado una cosa así. Estoy tratando de poner los dos partidos políticos porque en los dos hay de todo. O sea, no quiero ser partidario. Pero algunos juran por los santos evangelios y no creen ni siquiera en la Biblia. Entonces ese juramento es... Entonces, Dios no está en contra de los juramentos, está en contra del juramento falso, el que trata de engañar, porque la persona está jurando ya sabiendo que no lo va a cumplir. A mí me gustaba, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a la iglesia, mi pastor nos daba una clase de lo que él pretendía que iba a ser la iglesia, ¿no? Bueno, en esta iglesia tratamos de no difundir el chisme, tratamos de ayudar a los hermanos, tratamos de ayudar económicamente, intentamos, bueno, era bastante largo el escrito. Y al final, nosotros no decíamos, juro que lo voy a hacer. Al final lo que decíamos es, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios prometo hacer lo posible. También me he encontrado varias veces, no solo una, varias veces respondiéndole a alguien que me dice, ¿promete serle fiel en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las malas? Varias veces, pero con la misma, ¿eh? No se crean que varias veces con distintas mujeres, con la misma. Nos hemos casado, recasado, renovado votos. ¿Y qué dice uno? Sí, prometo. Y está ahí uno dice, está entrando en pecado porque Jesús dice, no juréis de ninguna manera. No, no tenemos que caer en esa otra falacia, no entender el contexto, no entender lo que dice la Biblia en su totalidad. Entonces, el mandamiento quebrado, el mandamiento expuesto, y ahora vamos a ver cómo se puede mejorar desde los labios de Jesús esta práctica de jurar, prometer, cumplir. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto procede del maligno. Entonces, pregunta, ¿de dónde surgía el deseo perverso de estos religiosos, de estos hermanos que conocían la ley, de engañarse y mentirse los unos a los otros? ¿De dónde sale eso? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tanta urgencia de tener que jurar sabiendo que no lo vas a cumplir? Sabiendo que no lo vas a cumplir, pero no querés quedar manchado con Dios. La verdad es que Dios siempre está presente con nosotros. Es absurdo, absurdo, es estúpido que nosotros intentemos mantener una doble moral. Porque Dios está dentro nuestro y está escuchando todo lo que decimos. Y si decimos algo que no lo vamos a cumplir,
No lo digamos. Yo tengo un problema. Creo que tengo cierto, siempre lo hemos hablado con Marina, ¿no? Y si vos me decís, a las 3 voy a tu casa, yo a las 2 pongo la pava. Pero esa persona que me está diciendo que a las 3 viene a casa, no lo está diciendo, dice, capaz, en su mente está diciendo, bueno, capaz que puedo ir a las 3. Y a mí me dice a las 3, yo a las 3 es. Marina me dice, mañana vamos a ir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Bueno, yo al otro día me levanto, me visto y estoy para ir a tal lugar, tal lugar, tal lugar. Y después suceden situaciones y digo, pero, ¿qué onda? Está mal mi posición, ¿no? Pero si vos me decís algo, yo tengo la manía de creértelo. Pero esta gente era compulsivo el hecho de jurar. No, sí, te juro que a las 3 voy a estar. Te prometo por Jerusalén que ahí a las 3 voy a estar. Él sabía que no iba a estar. Y a eso Jesús está atacando. Ellos mismos se llamaban a sí mismos hijos de Dios. Pero Jesús, ¿qué dice? Su corazón querían hacer los deseos de su verdadero Padre, no del Padre que está en los cielos. Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. Sí, procede del maligno el querer jurar, el querer ir más allá de un sí, de un no. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre mentira. La verdad, hermanos, tiene solo un origen y la mentira también tiene un solo origen. Cuando hablamos verdad, sabemos de qué origen somos. Cuando hablamos mentira, también sabemos de qué origen es. Entonces el deseo de esta gente, más allá de querer agraciarse con la religión del tiempo, con parecer santos delante de los demás, a Dios no lo podían engañar. Y Jesús les dice que ese deseo irrefrenable viene de un solo lugar, del maligno. Entonces, Jesús nos enseña a caminar mejor. Cuando Jesús es apresado y llevado ante el sumo sacerdote, lo estaban enjuiciando en un juicio totalmente oscuro, trucho. Nunca se enjuiciaba a nadie de esa manera. Bueno, pero Jesús callaba, dice que no hablaba en el juicio. Entonces el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digan si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús podría haber dicho, te juro por mi mamá, te juro por María, te juro por mis discípulos que se mueran, que te juro por que sí, que es verdad. Porque la palabra conjuro la busqué, ¿eh? Es el Strong, 1844, exorpizo. Siempre que aparece extraer algo. Entonces lo que quería el sumo sacerdote es extraer un juramento. Te conjuro, juranos. Era la práctica de ese tiempo. Entonces el sumo sacerdote lo que pretendía era que Jesús entrara en un juramento. Pero Jesús mismo dice, no digas, no jures, decís sí, sí, no, no. ¿Cómo contesta Jesús? Sin un juramento, no se deja apurar por el sumo sacerdote. Jesús le dice, tú lo dijiste. No ¿Ven la inteligencia de no tener que entrar? Dice, tú lo dijiste, pero os digo, y esto está en Daniel,
No, lo que dice ahora. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, o sea, a la diestra del Padre, y viniendo sobre las nubes del cielo. Eso está en Daniel. Y lo que habla Daniel es habla del Mesías. Y el sumo sacerdote conocía a Daniel y conocía que ese pasaje hablaba del Mesías. Entonces Jesús le contestó con la palabra. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemo, ¿qué necesidad tenemos aún de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia. Nunca nadie dijo una verdad más grande que esta. Sin embargo, el religioso, el conocedor de la Biblia, el que veía que su negocio estaba cayendo, no la vio. No la vio. El grave error de la tradición oral de los escribas y fariseos fue que legislaron sobre la ley de Dios. Otra vez, nosotros podemos parecer ahora jueces sobre los fariseos y sobre los escribas, pero ojo, que nosotros internamente, a veces en nuestro corazón, legislamos sobre lo que Dios nos pide que hagamos y transamos con la palabra de Dios para hacer parecer que nosotros somos lo que no somos. Estamos igual, hermanos. No queda otra que la humillación, porque si no es hipocresía, es una careta. Para que la ley de Dios se acomodara a la incapacidad de ellos y que de esta manera ellos no se sintieran culpables delante de Dios. ¿Oraste por los alimentos? Sí, para no sentirte culpable. Señor, dame estos alimentos en el nombre de Jesús, dame. Y sí, ¿oraste por los alimentos? Sí. Bueno, ponele. Y ahora comes tranquilo, ¿no? Porque ya oraste por los alimentos. Como involucraste tu corazón ahí y no, porque y no, tengo que orar antes de salir de casa. Y haces una oración medias a las apuradas entre gallos y medianoche y que salga lo que salga y saliste. Ah, pero salí orado. Como que acomodé todo como para que Dios esté de mi lado. Sí, no necesitamos eso, hermanos, no necesitamos eso. Sino que se vieran a ellos mismos como personas buenas y justas, que merecían un aplauso de Dios. Ay, miren estas personas, como Eduardo cuando sale orado así de esa manera, del cielo, miren, un aplauso a Eduardo que se levantó y oró. No, estamos locos si pensamos eso. Nosotros somos aceptos en el amado. Dios sabe que tenemos complicaciones para cumplir con lo que Él nos pide. Pero no es porque hagamos lo que Él nos pide que nosotros vamos a llegar al corazón de Dios. Vamos a llegar al corazón de Dios cuando nosotros reconocemos que nos está costando y que necesitamos su ayuda. ¿Puede alguien vivir de esa manera? Yo creo que sí. ¿Nos cuesta? Nos cuesta. Pero tenemos que pensar que estamos bajo una nueva administración y que algún día vamos a tener que responder por nuestros actos a este Rey de Reyes y que nada está oculto ante Él. O sea que si engañamos a alguien, nos estamos engañando a nosotros mismos, a nadie más. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, ¿qué estamos sembrando? Esto es lo que tenemos que pensar, esto es lo que tenemos que meditar cada uno de nosotros en esta mañana. Y no sentirnos culpables porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero tener la libertad de entrar al lugar santísimo y decir, Dios, hoy no tengo ganas de orar. ¿Cómo vas a decir eso? Pero si es lo que tenés en tu corazón. Ya Dios lo sabe.
Yo no tengo ganas de orar. A mí me ha pasado un momento, hoy no tengo ganas de orar, me duele esto, me duele, no tengo ganas de orar, pero creo que vos sos Dios, creo que me puedes sanar, y acá me quedo. Hago un esfuerzo, ayúdame Dios en esta situación, ayúdame y ayúdame y ayúdame. Es sincera, y otras veces he orado hipócritamente, y esa oración no debe haber pasado el techo de mi casa. Entonces, recapacitemos en esta mañana en qué es lo que hacemos. Está bien, yo creo que ya eso de jurar, nosotros no lo hacemos, de tener que jurar, pero no seamos fariseos en el sentido de decir, yo esto ya no lo hago, ya estoy bien. Ojo, es engañoso el corazón y Dios tiene que revelar lo que hay en el corazón. Entonces, una vez que es revelado, nos podemos poner a cuenta enseguida, porque Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. ¿Les parece que oremos? Y si alguno quiere, después podemos participar de la cena con un vinito y un pan. Si quieren hacerlo, cierra tus ojos ahí donde estás, si podés, si no estás manejando, si no estás. No estamos sentados en el living, en la cocina, no estamos sentados ni en Córdoba, ni en Brasil, ni en Buenos Aires. Estamos en el trono, estamos sentados con Cristo. Y ahí todo es luz. Es tanta la luz que cualquier mancha se ve. En el trono todo se ve, hasta la manchita más chica del corazón. Pero ese no es un lugar para juzgarnos, sino es un lugar para limpiarnos, es un lugar para ser emblanquecidos cuando lo reconocemos. Es lo único que se requiere de nosotros, que reconozcamos. Así que este es el momento de ponernos a cuenta con Dios. No estamos en un templo, no estamos arrodillados, pero estamos en la presencia de Dios. No podemos no estar en la presencia de Dios, mejor dicho. Y en ese sentido oramos, papá, sabemos, como dice David, que vos nos rodeás, que no podemos ir a ningún lado de tu presencia, vos estás con nosotros. Así que todo lo que hayamos dicho para cubrirnos, todo lo que hayamos dicho para no vernos tan sucios, todo lo que hayamos dicho para aparentar algo en esta mañana, nos humillamos, lo reconocemos delante tuyo y te pedimos perdón. Nos cuesta ser a veces íntegros como Jesús es íntegro. Nos cuesta vivir en esa libertad que Cristo nos hizo libres. A veces, papá, tenemos que decir cosas, te pedimos perdón, porque sabemos que cuando las decimos vos estás presente y nosotros somos embajadores tuyos. Y a veces no somos tan buenos, pero acudimos a la sangre de Jesús que todo nos limpia, que todavía es eficaz, que no hay nada que no pueda limpiar, no hay nada que esté fuera de esa sangre. Cuando nosotros lo reconocemos, esa sangre todavía es eficaz. Así que te damos gracias. Ayúdanos, papá, a dominar nuestra lengua y a encontrar formas de poder responder o hablar con un sí o con un no, que son frases completas. Ayúdanos a que cuando vayamos a responder no nos tengamos que justificar por nada de lo que hagamos,
porque nuestra justicia sos vos, Jesús. Acudimos a vos. Si nos seguimos equivocando, estás vos. Pero también estás vos para ayudarnos a no equivocarnos tanto, a moldear nuestra forma de hablar, para que cuando nos escuchen digan, este hace lo que dice y dice lo que hace. ¿Qué hay detrás de esta persona? Un Señor, un Espíritu Santo, un Padre que le enseña, que lo ayuda y que lo guía. Nada más. No hay nada mejor en nosotros que en los demás. Solamente el Dios Trino en nosotros. Te damos gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.